Soy el padre Javier Olivera Rabasi y ahora toca ver la relación que hay entre la filosofía y las ciencias particulares. Muchas veces en la universidad o en la escuela uno se ha encontrado con profesores, quizás alguna vez me ha tocado también a mí o padecerlo o realizarlo, que cuando apenas comienza la materia o esa rama del saber, nos dicen esta es la rama del saber más importante. Es decir, que es la materia a la cual uno debe darle toda la atención, poner toda su intención, y si uno no conoce esta rama del saber, entonces no puede seguir adelante. Quizás el docente lo hace simplemente por ese afán de que el alumno intente conocer mejor o aprender mejor su materia. Lo cierto es que nos ha pasado seguramente muchas veces. Bueno, el planteo que ahora viene no es menor, es decir, ¿cuál es la relación de la filosofía respecto de el resto de las ciencias? Es decir, ¿hace falta saber algo de filosofía? ¿Qué necesidad tiene un ser humano normal? Pongámosle de una inteligencia media que se ha dedicado a alguna rama del conocimiento, de por lo menos conocer los principios elementales de filosofía. Es decir, ¿qué necesidad tenemos de hacer este curso? ¿Por qué hacerlo? Bien, hay una cierta necesidad. ¿Por qué? Porque la filosofía, en cuanto tal, ciencia que intenta alcanzar o conocer o entender la realidad toda, a partir de sus últimas o primeras causas, sus principios, necesariamente tiene un papel, digamos, de rector o de rectora respecto del resto de las ciencias particulares. ¿Y por qué? Algunos autores, por ejemplo, como René Descartes, uno de los fundadores de la filosofía, o el fundador quizás más importante de la filosofía moderna, que no por eso significa que sea bueno, decía que simplemente había nada más que una sola ciencia, que era la filosofía, y que el resto de las ramas del saber eran como apéndices de esta ciencia particular. Bien, no es tan así. Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, estos grandes pensadores, uno pagano, el otro ya católico, cristiano, decía que no, que la filosofía y el conjunto de las otras ciencias pueden quizás tener el mismo objeto material, o sea, lo que estudian sea lo mismo, pero no el aspecto bajo el cual lo estudian. Una cosa es el objeto material, el libro, ¿no? Y otra cosa es el objeto llamado, por ejemplo, formal, o sea, bajo qué aspecto yo utilizo este libro o bajo qué aspecto lo considero. Puedo considerar este libro, la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, para leerla y para poder imbuirme y zambullirme en su pensamiento, es decir, para eso lo estoy utilizando. O puedo utilizar la Suma Teológica para hacer un buen asado argentino, porque las hojas son perfectas para hacer un fuego, bueno, en fin. Es decir, la cosa es la misma, pero el aspecto bajo el cual yo emprendo mi aproximación, mi estudio, o la finalidad por la que la voy a utilizar no es la misma. Y así, por ejemplo, lo hemos dicho ya en otra clase, la medicina puede estudiar al hombre, la antropología puede estudiar al hombre, me refiero a antropología moderna, el marketing puede estudiar al hombre, es decir, el objeto material es el mismo, pero el objeto formal, o sea, bajo qué aspecto lo está estudiando, puede ser diverso. La medicina buscará devolverle la salud perdida al hombre, pongámosle, no sé, el marketing, ver cómo son sus mecanismos psicológicos para poder ofrecerle más productos y que los compre más fácilmente, y así entonces, etcétera. Bien. Es decir, que toda ciencia por sí misma, de suyo, es autónoma. Es decir, se rige por sus propias leyes. No va a estar diciéndole la filosofía a la técnica del marketing cómo hacer para vender mejor el producto tal o cual. En ese sentido, posee sus medios propios suficientes para cada ciencia asegurar su propia verdad, su finalidad en su propio terreno. Bien, pero cuando se habla de que la filosofía es una ciencia rectora, gubernativa, es decir, que va dirigiendo o que dirige al menos
de modo implícito al resto de las ciencias, no quiere decirse que esté inmiscuyéndose de modo permanente en cada ámbito científico. Es decir, puede suceder que una ciencia o un científico, por ejemplo, se engañe accidentalmente respecto de su propio campo, o no termine de ser preciso en los principios que su propia ciencia supone. Pongámosle, el físico plantea que todo cuerpo que es pesado tiende, por la ley de gravedad, tiende a caer. Y si este cuerpo pesado pesa 1 kilo y este otro cuerpo pesado pesa 1 kilo y este otro pesa 1 kilo, este y este entonces, bueno, bien, pesan lo mismo, ¿no? Entonces podemos resumirlo en que dos entes iguales entre sí, y a su vez el segundo ente igual al tercero, implica que el tercero es igual al primero. Es decir, que si, para ponerlo en letras y sencillo o complicado, si A es igual a B y B es igual a C, entonces C es igual a A. Ahora, pero si un físico intenta ir contra esos mismos principios, aunque hable de la física y diga que un cuerpo de 1 kilo es igual a un cuerpo de otro kilo y un cuerpo de 1 kilo es igual a un cuerpo de otro kilo, y C, que pesa 1 kilo, y A, que pesa 1 kilo, son distintos, hay algo que no está bien. Es decir, que está yendo contra algún tipo de principio que presupone su ámbito científico del saber, en este caso físico, de la ciencia física. Por eso se dice que la filosofía, y especialmente la filosofía primera, o también llamada la metafísica, ya lo hemos comentado esto en otra de las clases, es la ciencia más elevada, a la que le toca como juzgar a todas las demás ciencias, en el sentido de que debe ella rechazar toda proposición científica que sea incompatible con las mismas verdades de esa ciencia que se encuentran implícitas. Bien, por el contrario, una proposición de filosofía que parezca incompatible con la verdad de la física va entonces a pertenecerle a ella juzgar esta proposición a la luz de los propios principios filosóficos. Por ejemplo, no podríamos decir que algo puede ser verdadero y falso a la vez, en el mismo sentido y bajo el mismo aspecto. Uno no puede ser, por ejemplo, yo no puedo ser hombre y mujer al mismo tiempo. No puedo ser hombre y cenizas al mismo tiempo. Nada puede ser y no ser al mismo tiempo bajo el mismo respecto. Vamos a ver después este tema de los llamados primeros principios, pero no nos adelantemos. Además, si los principios de una ciencia están subordinados a los de otra más elevada, es claro entonces que le corresponde a esta ciencia más elevada ser como la directora o la rectora de esa ciencia que es inferior. Si la filosofía, la sabiduría, como venimos también llamándole, es la ciencia principal y es la que analiza los primeros principios y las últimas o las primeras causas, es natural que de algún modo se coloque en un ámbito de superioridad, no en lo particular de cada ciencia específica, sino al menos en dirigir los primeros principios, analizar las causas, saber qué es una causa, qué es un efecto, qué es una sustancia, qué es un accidente. Son todas cosas que poco a poco vamos a ir viendo. Es decir, hay una cierta subordinación y subalternación de las mismas ciencias, puntualmente porque son los principios lo que estudian la filosofía. Y estos principios, si bien uno dirá, bueno, son conocidos, padre, es muy fácil, nada puede ser y no ser al mismo tiempo. Claro, yo no puedo ser hombre y a su vez ser cenizas, podré ser, o no puedo ser hombre y ser un cadáver, como tengo la calavera allá en el fondo. No, al mismo tiempo no, pero puedo ser hombre hoy y dentro de algunos años, quizás pocos, un par de días, puedo convertirme en un cadáver, en una calavera, ¿es cierto? Claro, pero uno dirá, eso es muy elemental, muy fácil, claro, cualquiera lo entiende. Sí, cuando uno comienza a explicarlo, cualquiera lo entiende, sí. O sea, cuando hasta que no se nos haya dañado por completo ese sentido común, que a veces es atacado
por la cultura o la incultura moderna, todos tenemos una especie de espontáneo filosofar. Esa filosofía del hombre de la calle, normal, sencillo, que conoce, en fin, esa filosofía espontánea. Pero dado que nosotros somos hijos de Adán y por lo tanto tenemos este daño que nos ha hecho el pecado original desde la base, necesitamos nosotros la ayuda de una ciencia puntualmente humana, una ciencia particular, pero a su vez rectora, gubernativa, que es la filosofía. Es decir, que estos principios que rigen las ciencias particulares son conocidos por sí directamente por la razón. Pero, hablando con propiedad, no son los principios más fáciles siempre de reconocer o de aceptar o de profundizar. Es decir, que a la filosofía le corresponde la dirección de las ciencias. Y este dirigir equivale a asignarle también su propio ámbito específico, su propio fin. La filosofía por eso señala los fines propios a las diversas ciencias, los diversos campos de estudio de cada ciencia. Es decir, el campo epistemológico propio, o mejor dicho, la epistemología propia de cada ciencia. En el sentido que determina especulativamente aquello que constituye el objeto propio de cada una. Por ejemplo, es propio del astrónomo estudiar los astros, ¿no? Los planetas, las estrellas, los cielos, el universo, y para analizar el movimiento de los mismos, la duración, pongámosle, de una estrella, ¿no? Pero no es propio de un astrónomo, por ejemplo, preguntarse acerca del origen del universo, porque su campo epistemológico, su campo científico, es simplemente el estudio del ente, de la cosa, que es el planeta, ¿no? El ente es todo lo que tenga ser, acordémonos. Bien, del ente corpóreo, que está en el cielo, no sé demasiado, pero que está en el ámbito del mundo de lo que no está sujeto a la gravedad, pero no el origen del universo. Es decir, el astrónomo comienza a estudiar los planetas una vez que los planetas existen, están. Pero cuando quiere plantearse a ver qué pasó antes del universo, qué había antes del universo, ya es una pregunta que excede su ámbito científico. Pregunta que más bien se está preguntando, valga la redundancia, por la causa primera. ¿Qué había antes del mundo material? Es decir, excede su campo. Y ahí estará entonces la filosofía para decirle, no, esta es una pregunta que excede el ámbito propiamente de la ciencia de la astronomía. No significa que no pueda preguntarse o no pueda plantearse esa pregunta, sino que no va a tener los instrumentos necesarios, porque es un ámbito que lo excede, para poder responderla. Ese astrónomo deberá entonces hacer un curso mínimamente de introducción a la filosofía, para poder analizar qué es una causa, qué es un efecto, cuál es el campo propio de una ciencia. Bien. Es decir, que la filosofía señala los fines propios a las diversas ciencias, en el sentido que determina aquello que es su objeto propio, su ámbito propio. Por lo tanto, si una ciencia, o un científico mejor dicho, se desvía de su fin propio e invade dominios de otras ciencias, va a ser la filosofía que, como rectora, como gobernadora, deberá marcarle su propio terreno, su propio ámbito. Bien. Es claro que todas las ciencias, ¿no?, excepto quizás las más altas entre ellas, siempre se desarrollan en base a ciertos principios, a ciertos datos que ellas mismas no pueden demostrar de por sí, ni defender. La matemática, por ejemplo, no se pregunta qué es la cantidad, o qué es el número, o qué es la extensión. La física en sí misma no se pregunta qué es la materia. La matemática trabaja con un número, trabaja con la extensión. La física trabaja con la materia, estudia los entes materiales. Pero no se pregunta puntualmente qué es la materia o la otra qué es el número.
Y si alguien se presenta entonces negando que el mundo sensible exista o que dos cantidades iguales, decimos una tercera, sean iguales entre sí, o que el espacio no tiene tres dimensiones, no es la física o la matemática la que va a poder responderle, sino más bien aquello que es como rector o gobernador de estos ámbitos científicos, que es la filosofía. Bien, de este modo entonces la filosofía juzga y dirige al resto de las ciencias. Y para esto se apoya naturalmente en los hechos o datos de experiencia, para procurarle los materiales, la experiencia, ¿no?, de lo que ella se va a servir, y por eso echa mano a la experiencia sensible como si fuesen sus instrumentos. No es que la filosofía estudia o depende estrictamente de los entes materiales, porque de hecho no va a estudiar solamente los entes materiales, va a estudiar toda la realidad, todo ente, pero sí se va a servir de los entes corpóreos, las cosas que tienen cuerpo, para poder poco a poco comenzar a estudiar la realidad. ¿Por qué? Porque hay una sentencia muy conocida en la Edad Media que dice así: nada está en el intelecto que antes no haya pasado de algún modo por los sentidos. Nada está en el intelecto que no haya pasado antes de algún modo por los sentidos. Nosotros nacemos como una especie de, decían los antiguos, como una tabula rasa, como un pizarrón, completamente en blanco, ¿no? Poco a poco vamos cargando de contenidos nuestros conocimientos. Esta dependencia puramente material de la filosofía nos es necesaria ante el modo de conocer humanos, ¿no? Bien, por ejemplo, cuando Santo Tomás de Aquino, el gran Santo Tomás de Aquino, me encuentro de vuelta en el librazo de la Suma Teológica, cuando Santo Tomás de Aquino se plantea al principio de la Suma Teológica, ¿no?, si es posible demostrar la existencia de Dios o no, o si simplemente hay que creerlo por una cuestión de fe. Recordemos que Santo Tomás hace teología, es decir, no es fideísta, no es protestante Santo Tomás, ¿no? Entonces intenta plantearse si se puede demostrar realmente, ¿no? Bien, Santo Tomás plantea puntualmente en la existencia, si existe, si en el ser de Dios, si existe, o si puede demostrarse que Dios sea, que Dios tenga ser, que exista, 5 vías distintas. Y en todas las vías plantea un hecho de la realidad, parte de la realidad sensible. Es decir, dice, bueno, por ejemplo, dice Santo Tomás, la existencia de Dios se puede demostrar por 5 vías distintas. La más clara se funda en el movimiento, dice. Y es innegable y consta por el testimonio de los sentidos que en el mundo hay cosas que se mueven. Punto. Es decir, comenzó por un hecho de evidencia sensible. Las cosas tienen movimiento. No solamente movimiento local, se pueden trasladar de un lugar a otro, sino también un movimiento que implica un cierto cambio, ¿no? El movimiento también es el paso, ya vamos a verlo después, de un estado a otro. Llamamos de la potencia al acto. Bien, en fin. Existe movimiento, me sirve como una premisa, es decir, la filosofía utiliza los datos de la evidencia sensible, pero de ese modo los usa como un instrumento. Y es verdad que la filosofía, si bien es distinta de todas las ciencias particulares, no está separada o aislada de ellas. Tiene ese deber o su oficio de ser una ciencia rectora. Bien, entonces, venimos viendo puntualmente que la filosofía es una ciencia distinta, que intenta buscar las últimas causas, analizar o las primeras causas, los principios de la realidad, y que por conocer los principios de la realidad y conocer las últimas causas y por preguntarse acerca de todo, tiene un cierto papel de gobernadora respecto del resto de las ciencias. Estoy resumiendo. No de modo que deba decirle a la medicina cómo colocar el bisturí para poder operar a un paciente, ni dónde colocar puntualmente un tabique en un edificio para que no se caiga el techo, ¿no? Pero sí explicar, por ejemplo, que a partir de una causa necesariamente puede surgir tal efecto. O que, mejor dicho,
todo efecto tiene entonces previamente una causa anterior. No hay efecto sin causa. O por ejemplo tiene que decirle la filosofía, el resto de las ciencias, que algo no puede ser y ser al mismo tiempo bajo el mismo respecto, o que una cosa es una sustancia, algo, y otra cosa son sus accidentes. Vamos a verlo después. El hombre no deja de ser hombre porque se corte el cabello, ¿no? Es decir, esto es accidental. Por ejemplo, una cualidad o una cantidad no hacen estrictamente a la persona, a la sustancia, no porque yo sea más gordo, más flaco, dejo de ser un ser humano. Es decir, todos estos principios son los que van regulando, van rigiendo, van ordenando de modo implícito el resto de las ciencias. Y en este sentido se dice que la filosofía es una ciencia rectora, como que gobierna el resto de las ciencias particulares. Vamos a continuar ahora viendo en la próxima clase las partes generales de la filosofía. Esto es el curso de Introducción a la Filosofía. Soy el padre Javier Olivera Rabasi. Que Dios los bendiga.